Bienvenidos a Censura Cero. Hoy vamos a hablar de la corrupción, que es el tema de moda. Es el tema que está en boca de todos. Y lo más importante, yo todas las mañanas tengo que escuchar a nuestro presidente hablar acerca de la corrupción. ¿Por qué no le damos mucha difusión? ¿O por qué sí le damos mucha difusión? O no sé, ya estoy confundido y creo que hoy los incensurados me van a sacar de mi confusión. Así que voy a presentarlos a todos para que recordemos, porque tenía rato que no los veíamos, quién está en el panel. Y empezamos con el maestro Luis Miguel Pérez Duarte. Diga hola a la audiencia, por favor. Muchísimas gracias, Estefano. Un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Jeremías Zúñiga. Gusto, como cada semana, poder estar aquí participando, generando opinión pública para construir un mejor país, porque recuerden, algo fundamental, para ser mejores hay que participar en la vida pública de México. Gracias, doctor Jeremías. Hay que checar su audio porque está haciendo mucho ruido y casi no lo escuchamos, doctor. Gilardo Liñero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, París? Y me da mucho gusto saludarte, saludar a todos mis compañeros. Es un gran placer estar de nueva cuenta en Censura Cero con un tema tan importante. Muchísimas gracias. Evelyn de Miranda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto vernos nuevamente aquí por Censura Cero. Doctor Emilio Carcaño. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos y bueno, qué bueno que tratemos el día de hoy este tema tan interesante en la vida de todos los mexicanos. Y por último, pero no menos importante, el maestro Ángel Arturo Matiel. Hola a todos, gracias por sintonizarnos. Compañeros, es como siempre un gusto compartir con ustedes cámaras y micrófonos aquí en Censura Cero con un tema tan interesante, particularmente para México como la corrupción. Gracias. Correcto, es un tema importantísimo, interesantísimo. Y voy a hacer la primera pregunta, una pregunta yo creo obligada al hablar de corrupción. ¿Es un mal necesario la corrupción, Gildardo Liñero? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate que la corrupción como tal ha sido, ya casi por autonomía, un bastión o un paraíso para muchas personas, de muchos estratos. No quiero decir que para un estrato superior, un estrato medio, un estrato bajo, para todos en general. Ha sido una manera de operar, una manera de vivir, simplificando las trabas de la burocracia o inclusive la ineptitud de servidores públicos, que hay muchos. Yo sí lo voy a decir, hay muchos servidores públicos que no tienen la vocación ni el liderazgo y esto hace mucho más grande la corrupción. Que si es un mal y punto, no es un mal necesario como tal. Si lo vemos desde un punto de vista ético, lo vemos de un punto de vista axiológico, pues obviamente es un cáncer que nos ha devorado desde adentro, desde el principio de nuestros tiempos nacionales, desde que somos una república, nos ha corroído poco a poco la corrupción. ¿Por qué? Por esta misma ideología de lo más fácil, lo más sencillo, lo que no me da batalla, y por una muy mal liderazgo y una mala estructura política que ha rayado, como dicen muchos economistas, que a mí se me paran hasta los vellitos de los brazos cuando dicen que está en el ADN de los mexicanos. Eso suena terrible y espantoso, porque algo que está en el ADN, que está tan adentro de ti, ya tan arraigado, no puede ser que los mexicanos, como una raza tan maravillosa como la de nosotros, tengamos una particularidad tan negativa como la corrupción. Entonces, para mi punto de vista, pues obviamente un mal necesario no, simplifica ciertas cosas por las malas políticas y los malos servidores públicos. Sin embargo, es un mal y punto, un cáncer que nos corroe desde adentro. Totalmente de acuerdo, pero empezaron los cotorrazos desde temprano, doctor Emilio. ¿Quiere aportar? Yo creo que voy a tener que contradecir a mi estimadísimo maestro Gildardo, porque creo que sí es un mal, interpretado como un mal,
pero sí es una necesidad. Me explico. En los últimos meses hemos estado viendo los videos de funcionarios que recibieron dinero y bueno, la razón por la que lo hacen es simple. Existe un estudio de Mexicanos contra la Corrupción, me parece que el libro se llama Dinero bajo la mesa, donde nos explican las investigaciones que por cada peso que gasta en su campaña un gobernador, por ejemplo, hay 14 pesos que no reportan. La razón, pues, porque los topes que pone el INE no son realistas. Ellos gastan muchísimo más que eso y porque es la vida real. O sea, llegan a cierto lugar, los tienen que entrevistar, los reporteros tienen que cobrar. Mucha gente lo interpreta como que se venden, etcétera. No se venden, tienen que cobrar y punto. Así que los políticos tienen que ir repartiendo el dinero de esta manera. Ahora, ¿cómo lo obtienen? Bueno, muchísimos empresarios o grupos de poder les facilitan ese dinero. ¿Por qué? Pues porque hay intereses implicados. La gente también lo interpreta como corrupción. No necesariamente. Todos estamos interesados en que gane tal o cual candidato. Es válido que si un empresario cree en un candidato, pues ponga de su dinero. Ahora, ¿por qué lo hacen a escondidas? Muchas veces, pues porque precisamente están estos topes del INE. Yo le platicaba en la mañana al maestro Luigi que la ley debe corresponder a la realidad, debe adaptarse a la realidad, no la realidad a las leyes. Entonces, yo creo que no es un mal y sí es necesario. En el ejemplo de los políticos que hemos visto recogiendo dinero, excepto, claro, cuando es desvío de fondos directo, pues del erario público, pero cuando recibieron dinero de empresarios o de otros grupos de poder, yo creo que es lícito y han estado escondiéndose precisamente por los topes absurdos que impone el INE, a reserva de lo que diga el maestro Ángelo Matielo. O sea, las aportaciones sí valen, doctor, ¿no? Las aportaciones que hacemos al movimiento sí valen. Pero están prohibidas por la Constitución. Justo en este momento, pues son ilegales. Pero, escuchen, fíjense, la ley, el objetivo de nuestro sistema penal no es meter a la cárcel a nadie, sino a través de los casos que se generan y el estudio de los casos, tomar medidas necesarias para evitar que se sigan cometiendo cierto tipo de delitos. Estas medidas incluyen la modificación de leyes. Entonces, para que se evite esta de dinero bajo la mesa y en lo oscurito, deben cambiar los topes de campaña y permitir que reciban dinero directamente de los grupos de poder. Esa es mi opinión. Moción de orden porque está abusando del tiempo, Emilio. Sí, ahorita vamos a censurar. Ah, no, aquí no podemos censurar, discúlpenme. Maestro, por favor. Únicamente para comentar que yo he vivido el caso contrario, fíjate, me tocó estar en Estados Unidos y allá funciona al revés. No hay dinero público para campañas, el dinero viene directamente del contribuyente y a lo que llevó fue al caso Citizens United, no hace más de una década, en el cual se le dio los derechos de una persona de considerar libertad de expresión al dinero a las corporaciones, a las empresas, y lo que ha provocado es que ahora las corporaciones y empresas traten de comprar las campañas, traten de comprar a los diputados, senadores, gobernadores y presidente de la República a través de contribuciones. Es decir, hay que tener un balance entre la cantidad de dinero que reciben los partidos por medio de un financiamiento público y lo que se permite a las personas físicas donar a las campañas de la persona que consideren el candidato o candidata que desean apoyar y no darle ese derecho a las corporaciones. Claro. Lo que ha sucedido es una plutocracia, es decir, un gobierno de aquellos que pueden dar más, sobre todo con estas famosas PACs y Super PACs, es decir, Political Action Committees o comités de acción política que no tienen que presentar una declaración de quiénes son las personas que están aportando y entonces acabas con campañas más caras, con campañas que son
compradas y con campañas que a través del uso de dinero aumentan o inflan de manera artificial el precio de la publicidad y aplastan el mensaje de la gente que no tiene tanto dinero como para pelearse. Y lleva también algo llamado astroturfing. El astroturf, no sé si les tocó a ustedes, es ese terreno como pasto artificial que sirve para ponerle a las canchas de fútbol, pero que se ve que es pasto artificial y cuando te caes te raspas horrible. Bueno, en inglés grassroots significa movimientos que nacen del pueblo, cuando la ciudadanía se organiza y trabaja en conjunto para lograr un bien común. Claro. Cuando las corporaciones pagan para que parezca que la sociedad organizada es la que está preparando un movimiento en contra de alguna medida legislativa o de una medida gubernamental, se le llama astroturfing, es decir, pasto falso. Y lo hemos visto muchas veces, cuando en Estados Unidos se habla de consumidores en contra de la, o a favor de la libertad en los productos de bebidas, no son consumidores, amas de casa que están preocupados por qué jugo le voy a dar a mis hijos. Son compañías como Coca-Cola, como Pepsi, tratando de modificar la percepción pública y la percepción de los legisladores para su conveniencia, para que permitan, no sé, un aumento en el límite de la cantidad de azúcar que tienen las bebidas. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con cuánto dinero se le permite a la gente, a los particulares invertir en campañas y cuánto es dinero público. Debe haber un equilibrio y yo sí estoy totalmente en contra de las bolsas de papel y de las ligas, con todo respeto. Creo que todos los mexicanos y todos los ciudadanos del mundo estamos en contra de esto. Evelyn de Miranda, por favor. Hola, yo para complementar un poco el comentario del maestro Emilio, o más bien para ir en contra del comentario que hizo el maestro Emilio. ¿Qué ocurre? Yo estoy en contra de que exista este apoyo del cual él habla, hablando en cuestiones de campañas políticas, porque para mí, desde mi punto de vista muy personal, esto lo único que encadenaría sería más corrupción. ¿A qué me refiero? Sería como comprar para el futuro gobierno. Obviamente yo como empresa le voy a apostar al candidato que tenga las de ganar. Eso generaría corrupción a futuro, porque si yo quiero hacer alguna evasión fiscal o simple y sencillamente tener algún trato preferencial, al momento en el que yo contribuí a que el candidato llegara al cargo público al cual estaba aspirando en ese momento, tenemos ahí una deuda, que es cierto, está muy apegado a la realidad. Creo que todos sabemos que es así como está pasando en la actualidad, pero no debería de ser así. Y sobre todo, no solamente las empresas dan dinero para las campañas, también los grupos delictivos dan dinero para las campañas y de esa manera compran de alguna manera su futura libertad. No podemos dejar de lado que también el dinero, grupos delictivos, se encuentra dentro de las campañas políticas. Ahora, si existe un tope que pone el Instituto Nacional Electoral para las campañas electorales, es porque se trata de que exista una igualdad entre los candidatos, que uno no tenga más oportunidad que el otro y que mantengan una campaña limpia y equitativa. Ese es el supuesto sobre el cual se basa ese famoso límite que existe y que no deberían de exceder. ¿Por qué? Todos sabemos que cuando vamos a consumir algún producto o vamos a realizar alguna compra, nos vamos por la caja más bonita, por la caja que tiene los colores más llamativos. La mercadotecnia es algo fundamental detrás de una campaña política. Y entonces, cuando un candidato tiene más dinero dentro de su campaña, tiene posibilidades de hacer un mejor marketing y por lo tanto, más posibilidades de que, aunque carezca de propuestas, puede ser capaz de ganarle a otro candidato que tenga excelentes propuestas, un excelente equipo, pero que no invierta tanto en mostrarse de otra forma más llamativa frente a la ciudadanía. Aquí es un tema donde los ciudadanos deberíamos de tener una educación política, una educación que nos lleve no a ver todo lo que el candidato tiene a su alrededor, que si está bonito, que si no está bonito, porque aquí votan por el guapo. No, aquí lo que tenemos que hacer es tener
y esa educación de analizar a nuestros candidatos, analizar sus propuestas y votar con base a ello. Esa es mi opinión muy personal. Espérenme. Antes de que alguien más meta cuchara, sí tengo que decir que no estés juzgando, maestra, literalmente a un libro por su portada. Ahora, exacto. Recordemos a Platón y la República. Platón en la República dice claramente, todos creemos que la persona que es capaz de conseguir los votos es la persona ideal para conseguir las soluciones a los problemas. Pero cuando voy al doctor, no pido al más guapo, ni pido al más elocuente. No juzguemos tampoco al libro por su portada, no porque tenga mejor publicidad, vamos a votar por una persona. También se vale tener buena publicidad y ser la persona indicada para el cargo. Digo, por ahí estamos juzgando el libro con su portada. No me parece adecuado. Yo ahí quisiera ya participar porque prácticamente no podemos afirmar que electores son personas carentes de conocimientos. Los electores atienden una realidad con base a propuestas. Los electores acuden a las urnas porque escuchan posibles soluciones ante los problemas que enfrentan. Sin embargo, sí coincido en algo que ha dicho Evelyn, y me tocó verlo en la campaña de Enrique Peña Nieto, en la campaña de Beltrani y en otras campañas donde la gente hablaba de la belleza de la persona. No obstante, la responsabilidad no es de los candidatos, es del elector, es del ciudadano. Nosotros debemos de prepararnos para investigar el perfil del candidato. Hay dos cosas fundamentales. ¿Quieres ser informado o te quieres informar? Si te quieres que acudir a las fuentes confiables, existe el Internet donde te permite conocer el perfil, el antecedente, la trayectoria, la formación de un candidato. Si quieres ser informado, pues escucha los spots. En los spots te van a decir que es el más maravilloso, el mejor y el que te va a hacer la persona más feliz del mundo. En ese sentido, yo quiero retomar el tema que nos convoca el día de hoy, que es la corrupción. La corrupción es un problema histórico en el país, pero debemos de ser reflexivos. Hoy la corrupción, como desde hace más de una década, solo se resuelve en videoescándalos, en reportajes de televisión y de internet, pero eso exhibe la corrupción, no resuelve la corrupción. La impunidad de la corrupción se genera y se resuelve a través de la procuración de justicia que imparte la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de los Estados. La impartición de justicia está a cargo de los jueces, magistrados y ministros. ¿Qué queremos en México? Un espectáculo moral donde a través de una rueda de prensa se exhiba la corrupción, o queremos acabar con la corrupción. Cuidado, cuidado, porque el presidente Fox se manifestó como el presidente del cambio y no cambió nada. El presidente Calderón fue el presidente que se manifestó en contra de la lucha del narcotráfico y dejó al país sumergido en la violencia con más cárteles y más muerte. El presidente Peña Nieto señaló que iba a ser el presidente que combatiría el hambre y dejó al país con más pobres. Cuidado, porque este presidente dice que va a combatir a la corrupción y dentro de su mismo gabinete ya hay escándalos de corrupción. Hay señalamientos que involucran a secretarios, a directores con actos de corrupción. La corrupción no se resuelve en videoescándalos. La corrupción se resuelve a través de un proceso penal donde se presume la inocencia de los imputados y un juez, un magistrado, determinará la responsabilidad penal. Y si hay un juicio administrativo, la inhabilitación para que nunca más en la historia puedan ocupar un cargo público. Solo les recuerdo algo, hace más de 10 años, quizás un poco más, 2005, 2006,
Bejarano estuvo en la cárcel más de un año. Hoy está a punto de obtener un registro de un partido político. Cuidado con lo que pedimos, cuidado con lo que queremos. Si queremos un país diferente, actuemos diferente. No hagamos juicios mediáticos, porque cualquiera de nosotros podemos estar en esa tribuna de el juicio público. Yo me someto a los tribunales constitucionalmente establecidos por la ley, y en ese sentido la corrupción puede encontrar un abatimiento a través de acabar con la impunidad. Mientras que en este país, de cada 100 delitos, solo uno llega a una condena, seguirá habiendo impunidad y seguirá habiendo corrupción. Pues, Comentarios, a datos, por favor, maestro Matielo. Vamos a leer. de cada 1000 delitos, 59 tienen condena. Así es, eso es un dato horrible que es parte de la corrupción y las consecuencias que tiene nuestro país. Me gustaría leer un poquito a la gente que está escribiendo, que nos está mandando mensajes. Y vamos a leer a Gustavo Contreras, dice: parte del bajo presupuesto permitido en campaña es precisamente para evitar financiamiento privado. Una persona apta para un puesto de gobierno debería poder ganar sin necesidad de tener la mejor presentación, sino las mejores propuestas y la mejor preparación. Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Janet Romero nos dice que la corrupción es un tema bastante duro de combatir, mas no imposible. Así que tenemos que hacer algo, y nos manda un saludo desde Carlos Acarrillo, Veracruz. La participación ciudadana, la persecución y castigo de los culpables, el control de los elegidos por los electores, la rendición de cuentas y el funcionamiento no clientelar de los partidos, la actuación de la agencia tributaria y la ejemplaridad del gobierno, parece que no está ni se le espera. Son elementos todos ellos que podrían recuperar la tan deteriorada confianza de los ciudadanos en sus instituciones por la causa de la corrupción. Un poco lo que hablaban todos ustedes. Y Carlos Alexei nos hace una pregunta que dice: entonces, ¿existe corrupción buena? Ahí lo responderemos a lo largo del programa. Voy con Luis Miguel Pérez Duarte. Sí, cómo no. Contestándole a Carlos Alexei, un saludo, por cierto. Para mi punto de vista, la corrupción no puede ser buena desde ningún punto de vista. Ahora, muchachos, pónganse a pensar, y estamos enfocándonos en partidos políticos, estamos enfocándonos en representantes públicos, donde indudablemente hay corrupción y ha habido a través de muchos años, de muchos partidos, de muchas instituciones. Pero yo les voy a hacer una pregunta. La corrupción va mucho más allá de un partido. Más allá de eso, va mucho más allá de un representante. Y la corrupción es un problema social. Y todos en algún momento en nuestra vida hemos sido partícipes. ¿Cuántos abogados no regalan o dan el regalito a la mesa? ¿Cuántas personas no le dan la mordida al tránsito? Eso es corrupción. Otro tipo de corrupción que casi nadie ve, el no hacer. Si yo tengo una responsabilidad a cualquier nivel y no la hago, me estoy corrompiendo para lo cual yo fui o me dieron una responsabilidad. Por supuesto, hoy en día los candiles están puestos en lo que estamos viendo con Lozoya y lo que está diciendo Lozoya y en la capacidad de nuestro presidente para utilizarlo a su favor, ¿sí? Entonces, tenemos que centrarnos que la corrupción no es positiva en ninguna circunstancia, pero si queremos nosotros combatir a la corrupción, tenemos que comenzar por nosotros mismos para poder exigir a través, como dijo Jeremías, de las instancias jurídicas y judiciales pertinentes, que esa corrupción se procese y si se determina una culpabilidad, haya un castigo ejemplar. Oigan, Jeremías se atuvo a los tribunales que correspondían y desapareció, ¿eh? Sí. El doctor Emilio, mira, o sea, cada vez hay menos gente en este programa. ¿Qué pasó? Vuelvan, por favor, muchachos. Aquí los son ataques. No están hackeando. No es posible que nos ataquen ustedes. Entonces vamos a bloquear la transmisión del doctor Emilio. Emilio, hable usted. Sí, no, miren, yo estoy totalmente de acuerdo que se debe castigar a los culpables. No, no sé si no me expliqué correctamente. Yo no estoy de acuerdo con la corrupción. Lo que estoy diciendo es que parte de la corrupción es la aplicación que se da a las leyes. Por ejemplo,
que se den los fraudes fiscales o la evasión fiscal tiene que ver en parte con nuestro complicadísimo sistema impositivo, que es una cosa horrible que no se da en ningún otro país. Pero es otro boleto, o sea... No, pero... El sistema impositivo sí es complicado, me queda muy claro, es dantesco, pero no por ello te están obligando a ser corrupto para poder solventar las dificultades del mismo. Sin embargo, es parte de lo ejemplo, es verdad que no... Hay el ejemplo más básico que puede existir. Te para un agente de tránsito porque te pasaste un semáforo y quieres evitar ir a hacer la cola a tránsito. Correcto. Y ahí no tiene que ver ni la evasión fiscal ni la burocracia, es la indiferencia del ciudadano de decir, dame mi infracción, me organizo, tengo 5 días para ir a pagar con el 50% de descuento, pero ¿qué queremos? Que la ley se aplique de aquí para allá. Claro, de dientes para afuera. Pero, bueno, permítanme terminar la idea. El asunto es, por ejemplo, cuando ustedes recordarán lo que pasaba con la ley seca en Estados Unidos. Bandas acribillándose, etcétera. Por aquí se legalizó la cerveza, ¡pum! Se acabó el negocio como parte del crimen organizado. Y es lo que pudieran hacer. O sea, la modificación de leyes lleva a eso. Ese es mi punto. 2, en cuanto a lo que decían de castigar a los culpables, yo digo que la cárcel no sirve para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues que me encierren 5 años, si me robé $1,200 millones, pues que me encierren 5 años en una cárcel de superlujo y no pasa nada. No, lo que deben hacer es, 1, inhabilitarlos, y 2, la extinción de dominio que siempre se hace, que la Virgen le habla en la Cámara de Diputados, porque no vaya a ser que yo se la aplico a él y por aquí salgo y me la aplican a mí. Entonces, ¿qué ha pasado con los gobernadores, con los expresidentes? ¿De qué nos serviría? Bueno, ya en el nuevo sistema de justicia penal, Emilio, ¿sí? En el nuevo sistema de justicia penal, la extinción de dominio para actos de delincuencia organizada y corrupción es lo primero que se aplica. Es más, ha habido amparos en razón de que primero les quieren extinguir los bienes a los imputados y ni siquiera hay una sentencia. La bronca radica ahí que se puede usar también como arma política. Si yo hablo mal en contra del gobierno en turno, tengo en 10 minutos a la unidad de inteligencia financiera congelándome las cuentas en lo que deciden si cometí un delito o no, o si quiero seguir cometiendo un delito o no. Así que mejor me callo. Está muy larga. La Auditoría Superior de la Federación, de todos los casos que ha tenido en los últimos años, desde que se creó, solo ha resuelto el 2% por la misma razón, porque te cubro la espalda y de ahí me la cubres tú. Entonces, y bueno, ya para finalizar la idea, decíamos extinción de dominio, inhabilitación. No nos sirve de nada que alguien esté encarcelado. Ahora se queda aquí, doctor Emilio. Mis queridos censurados, vamos a tener una pausa. Ahorita voy con Gilardo del Niñero. Vamos a hacer una pequeña pausa para efectos prácticos para YouTube. Vamos a estar en silencio unos 5 segundos y ahorita regresamos porque Gil quiere golpear. ¿Verdad, Gil? ¿Verdad que quiere golpear? ¿A poco ya tenemos patrocinadores? Ya tenemos patrocinadores. La Universidad de las Naciones. Tenemos muchos patrocinadores. Vamos a la pausa. Hoy más que nunca, México te necesita. En la Universidad de las Naciones te damos nuestro voto de confianza, con becas para todos los alumnos de nuevo ingreso. No dejes de soñar, no dejes de creer. Estudia y prepárate para hacer esos sueños realidad y construir un mejor futuro para todos. Únete a la Universidad de las Naciones y prepárate para el éxito. Ahora sí, Gil. Ahora sí, Gil. Dale. Pero que se no tiene chiste. Como no vino, podemos seguir nosotros. Es que vamos a Audio. Maestro, no se oye, Gilardo. Audio. No se oye, Gilardo, checa tu micrófono. Cambia el micrófono en el sistema porque no se oye. No digo, lo sé. Ya lo están bloqueando desde arriba. Personas, en lo que Gilardo arregla su micrófono, ya quiero hacer un planteamiento. Espérenme, ya no me corten, espérenme. ¿Están satisfechos? ¿Están satisfechos con el juicio público de Emilio Lozoya, donde no hay responsabilidad penal, pero sí hay señalamientos contra
servidores públicos, sean senadores o diputados o excandidatos o exsecretarios o expresidentes, es suficiente para combatir la corrupción el que haya ese tipo de señalamientos y juicios públicos? No, pero mira, claro que no. Eso es un circo mediático, es un aprovechamiento por parte de nuestro gobierno para desacreditar a la posible oposición y tratar de posesionarse rumbo a las próximas elecciones 2021. Es un vil circo, desgraciadamente. ¿Sí? Yo propongo que hable Gildardo porque ahora sí ya puedo hablar. Sí, adelante. Parece que sí, ahora sí, ¿ya me escuchan? Ya, adelante. Bueno. Sí, perfecto. Pero mira, escucho detenidamente todos los puntos de vista muy válidos, definitivamente. Yo sigo en mi postura, la corrupción no puede ser buena, como decía Luis, de ninguna manera. Esto va en contra de la misma naturaleza, inclusive de lo que debería de ser el ser humano, no del ser humano, lo que debería de ser, lo que aspira el ser humano, éticamente y axiológicamente. Sin embargo, nos fuimos, por un lado, a las cuestiones ya un poquito más elevadas de la intromisión de particulares en el mundo electoral, que también en ese sentido yo siento que México no está preparado como Estados Unidos y Canadá, que es el sistema que lleva. Claro. Dentro del sistema también Westminster, esa es la esencia, que participen los particulares en las campañas políticas. México no está listo, como decía Evelyn adecuadamente. Aquí en México estamos sumidos en una corrupción terrible que permitiría a los grupos delictivos el meter mucho dinero como el que meten, porque es un hecho consumado que lo meten en las campañas de todos los partidos políticos, o por lo menos de casi todos. Pero ¿cuál es tu fundamento para afirmar eso, Gildardo? Yo no tengo las pruebas en la mano, pero estoy prácticamente seguro, porque la historia lo ha comprobado, Jeremías. El dinero que ha entrado. ¿Vale? No tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas el doctor. Exacto, no, dudas ninguna. Vaya, nos han acostumbrado a esa manera de pensar. Y obviamente yo no voy a ir a poner una denuncia por la misma razón, porque no tengo pruebas, pero lo sé. Yo pero también eso no es he convivido con gente de diferentes partidos políticos, y se los puedo decir hasta las siglas si quieren, que yo sé por conducto de gente que está adentro que hay. Pero dinos los nombres de las personas. No, aquí no, lo diría en un juicio. Lo diría en un juicio. Pero aquí no, por supuesto que no. Sería una falta de delicadez de mi parte. A ver, si en una conferencia de prensa se dicen los nombres y los imputados, ¿por qué aquí no? En una... No es mañanera, pero sí es... No es mañanera, es es vespertinera. Sin embargo, no es el foro adecuado para decir, pero sí tengo los nombres. Eso es un hecho. Ahora, ya más alejado de eso, quería que nos fuéramos hacia lo más de la calle. Yo quería que empezáramos con lo que decía Jeremías, los de la calle, los que le damos dinero a los de tránsito, los que vamos al ayuntamiento para abrir un negocio y queremos abrirlo fast track y ya sabemos que aquí es una pesadilla burocrática y le damos un dinero para que lo abran. Eso es corrupción. Al policía de la calle que hacemos algo malo y le damos un dinerito para que no nos consigne a las autoridades correspondientes. Ese tipo de corrupción es la que más hace daño porque es superior, es mayor en número. Y eso es lo que nos va deteriorando la manera de pensar, porque pensamos que esa es la solución en nuestro país. Decimos, las leyes no sirven, las leyes no funcionan, los servidores públicos no trabajan bien, cosa que es correcto, no tanto lo de las leyes. Sin embargo, los servidores públicos se dejan llevar en muchos de los casos por bajas pasiones, y me estoy refiriendo a una cuestión económica principalmente. Cualquier servidor público, lo sabemos bien, los que hemos litigado en algún momento, como decía Luis, es la ley del cajón, eso es un hecho. Le abren el cajón, metes dinero, te busca el expediente. Te acelera el agente del Ministerio Público Fiscal ahora la investigación si le das un dinerito. Esto no me lo puede negar nadie, por lo menos que haya litigado. Eso es un hecho. Bueno, pero a ver, Gildardo, pero hay quien es culpable. ¿Tú qué pusiste no, el los cajón dos, o el que abrió el cajón?
Los dos son culpables. Sí. Si no lo hiciera la persona, por ejemplo, todos los abogados un día se juntaran y dijeran, hoy no les vamos a dar un solo peso a nadie del juzgado, esto empezaría a cambiar a lo mejor en un mes. Si fuéramos al Ministerio Público y te dijera, mira, está difícil el asuntacho, pero yo puedo ver. Ajá, es de la misma manera, pero aquí el problema con los secuestros ya es otra estructura, Ángelo, porque aquí nada más recuperan a cierto tipo de gentes. Por eso, pero mi punto es, si todo el mundo deja de pagar el secuestro, en ese momento se acaba el secuestro. Pero en ese momento se acaba el secuestro, claro, se acabaría el secuestro porque ya no hay mercado, porque no hay mercado. Claro. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo todos para hacerlo? Esa es mi pregunta. Sí, no, es un hecho. No, es que, mira, a ver, yo en eso quiero abundar de lo que dice Gildardo. Tengo excelentes amigos abogados litigantes que viven llevando juicios en todo el país y a jueces y servidores públicos de los juzgados, sea de las fiscalías o del Poder Judicial, se les levantan actas administrativas, los han inhabilitado y destituido por pedir dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que los malos abogados prefieren dar dinero que hacer el litigio. Y yo que he litigado, me ha tocado atestiguar que hay abogados que pues son abogados porque les dieron un título, pero desafortunadamente desconocen el proceso penal y ni siquiera tienen la capacidad de argumentar y preparar sus pruebas para ofrecerlas en una audiencia y prefieren dar dinero. Pero si un abogado bien preparado acude a una audiencia, presenta sus argumentos y sus documentos, les aseguro que no tiene que dar dinero. Y si el secretario del juzgado, el juez o cualquier personal actúa mal, se puede reportar ante el Consejo de la Judicatura, se le hace un proceso administrativo y se le logra no solo inhabilitar, sino destituir. Y de eso me consta porque lo hemos hecho. Jeremías, yo no estoy, discúlpame, totalmente de acuerdo con lo que estás tú mencionando en este momento. Es cierto que la preparación es sumamente importante. Entre más preparado estés, pues obviamente tienes más argumentos para defender a una persona. En eso estoy totalmente de acuerdo. Que hay personas que así lo hacen, sí, es cierto, pero no es la gran mayoría. También conozco cantidad de abogados que son unos abogadazos en su ramo, por ejemplo, en el ramo penal, y siguen repartiendo dinero. A pesar de que son unas chuchas cuereras en el ramo penal, siguen repartiendo dinero. Me voy a llevar la frase, por favor. Sea peso. ¿Perdón? Programa Censura Cero, así, en vez de censurados, chuchas cuereras. Sí, no, claro. Digo, es una expresión muy popular. Pero no es lo mismo que tú des una gratificación a que tú hagas un acto de corrupción. Bueno, tú das una gratificación por un buen servicio. Un acto de corrupción es cuando tú quieres hacer que cambie la voluntad de una persona para beneficiarte a ti. Otra cosa es que alguien te haya atendido bien y hoy te da un refresco, por dar un ejemplo, te deja alguna atención, pero cuando tú quieres corromper a alguien es cuando tú estás fuera de la ley, estás al margen de la ley, te quieres beneficiar de lo ilegal para poder aprovecharte. Y la verdad es que muchos abogados bien preparados no han tenido que recurrir a eso porque me ha tocado ser parte de juicios en contra de servidores públicos corruptos que cuando ven que hay dinero de por medio te quieren extorsionar porque quieren ser parte del negocio. Ejemplo, claro. En las herencias, pues ahora parece que los notarios y los jueces pues ya quieren ser coherederos porque ya quieren un porcentaje de la herencia y esto es un acto de corrupción, el cual tiene que ser denunciado para que estas personas pierdan sus patentes y sean enjuiciados porque abusan cuando ven que hay una cantidad importante de dinero y se quieren beneficiar
por este tipo de actos. Jeremías, acabas de decir algo medular. Algo muy importante en la vida pública del mexicano. No, nada más concluyo, Ángelo, con esto. Acaba de decir algo muy importante, Jeremías, que es la denuncia. La denuncia es muy importante. Si todos denunciamos, las cosas pueden llegar a cambiar. Eso sí es importante decirlo. Totalmente de acuerdo. Luis Miguel Pérez Duarte. Mi perrita está queriendo opinar, entonces le cedo. Ah, no, ya se cayó. Yo estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con las dos posturas. Es cierto que se puede denunciar, pero la realidad, Jeremías, es cuántos abogados, estamos hablando específicamente de los abogados, ¿sí? Pero cuántos abogados que son reconocidos a nivel, vamos a decir, nacional o estatal, incluso local, por supuesto que tienen los medios, tanto relaciones políticas como relaciones con muchos altos funcionarios que trabajan en el sistema, pero ¿cuántos abogados no son capaces de poder, aunque sepan mucho, como decía Gildardo, chuchas coreras no bien reconocidos en el medio, son, vamos a decir, abogados que están comenzando a picar piedra, que si no dan la ayudita, el agradecimiento, su asunto simplemente no camina, y eso es una realidad que no podemos negar, ¿sí? Y esto pasa, que sí se pueden ir a las instancias, sí, pero ya sabes muchas veces que quedas marcado, ¿sí? Entonces cuando te vuelves a parar en el juzgado, entonces ya te ven y entonces tus asuntitos no caminan. Esa es una realidad, y no solamente con abogados, estamos hablando de ingenieros, de arquitectos cuando tienen que pagar los permisos de construcción, que muchas veces no lo pagan, sino sacan el billetito junto para que no le hagan inspección. Eso es una realidad que estamos viviendo, ¿sí? No, pues entonces tú estás a favor de la corrupción. No, por supuesto que no estoy. Eso es lo que hay que combatir. Lo que hay que combatir es la corrupción se combate desde abajo, no desde arriba. Y nosotros como ciudadanos tenemos que exigirla, pero para exigirla tenemos que tener calidad moral. A mí me la vendieron al revés, compadre. Me dijeron que en la casa se limpiaba la escalera de arriba para abajo. Ángelo, Ángelo, saca el whisky sour porque ya se está poniendo bueno eso. Biblia, compadre. Éxodo 23:8. No aceptes soborno porque el soborno ciega a los que ven y tergiversa las palabras de los inocentes. Yo pensé que para que nos retorciéramos todos. No, Deuteronomy 16:19. No perviertas la justicia ni veas parcialidades. No aceptes un soborno, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y tergiversa las palabras. La misma Biblia lo dice, es parte de la forma en que el humano ha entendido el mundo por alguna maldita razón, y no hemos logrado hacer entender a la gente que la única persona que sale lesionada durante un acto de soborno es uno mismo. Claro. O sea, yo preguntaría algo fundamental. La corrupción nos está costando entre el 5%, cuando el menor caso, y el 12% del Producto Interno Bruto, la Unión de Cooperación Económica y Desarrollo. Y somos el lugar 130 de 176 de acuerdo al índice de percepción de corrupción. Estamos por debajo de Myanmar, de Pakistán, de Nigeria y de Níger, de Panamá, de Bahrein, de Georgia, de Israel, de Brunei, de Botsuana. O sea, de acuerdo a Transparencia Internacional, nos está costando la friolera, nada más, la corrupción, de 75,000 millones de pesos únicamente en piratería. Y eso fue el año pasado. O sea, no nos estamos dando cuenta del tamaño del hueco que está provocando. Claro. Aparte del golpe que genera a la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en la democracia mexicana, y llega el punto en el cual acabamos, como dijiste al principio, Jeremías, en el cual 56 de cada 1000 delitos es el que realmente llega a una sentencia. Los demás son básicamente de chocolate. O sea, vivimos en el país de la impunidad donde no pasa nada. Y solo en ese sentido, Ángelo, diría algo,
Por Y favor. te lo digo con toda contundencia a Luis Miguel. Espérame, No le tengamos miedo a los servidores públicos. Ellos cobran de nuestros impuestos. Los funcionarios cobran de nuestros impuestos. Y afortunadamente ya hay instrumentos legales para denunciarlos, para sancionarlos, para inhabilitarlos y meterlos a la cárcel. Durante muchas décadas, ser servidor público era sinónimo de impunidad y era sinónimo de intocables. Hoy, más que nunca, un teléfono celular los exhibe, los destituye y los encarcela. No les tengamos miedo a los servidores públicos y a los funcionarios públicos corruptos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jeremías. Tengan miedo los funcionarios públicos y el gobierno a los ciudadanos. Si en Francia se ponen de acuerdo en 10 minutos, te paran medio París, todos vestidos de amarillo. Y en ese momento dimite todo el gabinete. Así. Es momento de que en México empecemos a pensar un poquito más como Francia y un poquito menos como Somalia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángelo. Y respondiéndole a Jeremías, es verdad, no le tenemos que tener miedo a los servidores públicos, pero no podemos negar. Monsieur. Pero no podemos negar, ¿sí?, que no es que yo le tenga miedo a un servidor público, es más, yo dejé de litigar y dejé la vida jurídica precisamente porque me reventó la corrupción, ¿sí? Y dije, no, basta. ¿Tuviste miedo? No tuve miedo, ¿sí? No tuve miedo, ¿sí? Es una relación, es una situación que para poder yo sacar un asunto en lugar de sacarlo en 6 meses, porque tenía que denunciar al servidor público, se me iba a 3 o 4 años. Jeremías, esa es la realidad. No, y me queda claro. Es verdad que tenemos que cambiar. Eso es una total realidad. Pero se tiene que comenzar a cambiar en base a reconocer lo que está sucediendo, ¿sí? Y mientras Sudáfrica cambió por el encarcelamiento de Mandela por más de 30 años. Claro. Vamos a leer comentarios porque ha estado tan buena la plática, ha estado tan buena la discusión, ha estado tan bueno el debate, que no le hemos dado chance a la gente de expresarse en este programa, y es parte esencial de Censura Cero poder escuchar todas las voces que nos hablan el día de hoy. Yo sé, doctor Emilio, después le doy la palabra, se lo prometo. ¿Qué más pruebas piden? Dice Alex Ramírez, el internacional del Chapo Guzmán en los tribunales de Estados Unidos, donde pone en evidencia el gobierno mexicano cuando metió mucha lana con el gobierno de Peña Nieto. Excelente tarde, maestros. Dice Isma Marcial Reyes, la equidad es agregarle un apartado a la ley electoral, no solo en las prerrogativas, sino en cuanto a publicidad de algunas frases de campañas pasadas y colores. Pero me fue el aire porque no respiré bien. Y se aplica el delito electoral por campaña anticipada. Y así no hay una ventaja para nadie. Totalmente de acuerdo, muy bien. Otro comentario interesante es el que estoy leyendo aquí, de Isma Marcial Reyes, con respecto a la opinión de Jeremías. Luego te dicen que estás haciendo abogado, no te dejan trabajar el juicio en cuanto a delitos penales. Un poco lo que es el maestro Luis Miguel también, ¿no? Y aquí al final de todo lo que estoy viendo es que la gente está harta de la corrupción, está quejando de la corrupción. Y nosotros tenemos que dar una propuesta, yo creo que como líderes de opinión que nos estamos convirtiendo, en cuál sería la propuesta para eliminar la corrupción, y pasemos a las conclusiones para decirle a la gente que nos está escuchando qué podemos hacer para combatir este grave problema que aqueja a México. Vamos con el doctor Emilio Carcaño. Bueno, en cuanto a que ya se castiga a los servidores públicos y ya no hay impunidad, pues ahí tenemos a Napoleón Gómez Urrutia, la maestra El Baster, a Bartlett, no sé, la lista es larga, ¿no? Entonces, yo creo que todavía se sigue aplicando. Además, la ley no es igual para todos, porque si tú te sientes Benito Juárez, pues no aplica para ti. También si te sientes Leona Vicario, no aplica para ti, porque eres... Aparte nunca la acabaron. Un ser que ya mereces estar en los libros de historia. Entonces, pues tú, y que fue un lugar donde tú solito te pusiste, ¿verdad? Porque ya, y le digo al maestro Luis, a partir de ahora yo voy a decir a cada rato que soy igualito al maestro Jaime Torres Bodet, o a Manuel Buendía, o me invento así al que yo quiera y digo que voy a salir en los libros de historia. Entonces la ley no aplica para mí porque es otro rollo, son otras reglas morales.
eso es lo que sucede en este país actualmente. Y recuerden otra cosa, es verdad, o sea, yo veo en los comentarios, tienen razón el doctor Yair y el maestro Irán, o sea, al citar las leyes, pero recuerden que en la aplicación no sucede así, ya lo hemos visto hasta el cansancio. Podrá decir la ley lo que quiera, pero mientras las instituciones no estén fortalecidas, como ha sucedido en el actual gobierno, que va de menos en menos el poder de las instituciones, no va a pasar absolutamente nada a los corruptos. Gracias. Totalmente de acuerdo con el doctor Emilio Carcaño. Hay que fortalecer las instituciones y empezar a limpiar. Totalmente de acuerdo. Vamos con el doctor Jeremías, su conclusión. ¿Cómo podemos eliminar la corrupción? Es muy sencillo. Denunciando, no siendo parte de la corrupción, no teniéndole miedo a los servidores y funcionarios públicos. Como decía Luis Miguel Pérez Duarte, es que quiero que mi asunto salga rápido. Bueno, si quieres ser parte de la corrupción y que tu expediente del número 8 pase al 1, pues vas a ser parte de la corrupción. Pero la realidad es que la ley la debemos hacer valer los abogados. Y muchos de los que estamos ahorita aquí conectados somos abogados. Y algo que nos protege la ley es ante el abuso de la autoridad. Pero eso conlleva, como bien lo decía Luis Miguel, nos lleva semanas y nos lleva meses y quizás años. Pero prefiero esperarme meses, semanas y años, pero que ese servidor público quede inhabilitado y quede castigado. Ya ha quedado más que demostrado que hoy los jueces y magistrados corruptos han sido destituidos y están en la cárcel. Hoy exgobernadores están en la cárcel, exsecretarios de Estado están en la cárcel y estamos a punto de hacer historia si metemos a la cárcel a algunos expresidentes que se enriquecieron a costa del empobrecimiento del pueblo. Por eso señalé en mi primer comentario, si los servidores públicos se creen intocables, hoy el poder está en el pueblo, pero no está de manera poética, no, está de pararte de tu sofá y en lugar de quejarte a través de Facebook, de Twitter, de Instagram o grabar un video de TikTok, ves a la institución con fundamento en el artículo 8º de la Constitución y exígele, bajo el derecho de petición, una respuesta a la autoridad. Si no te hacen caso, denúncialas, busca inhabilitarlos. Te va a costar tiempo, dinero, esfuerzo, pero estás construyendo patria y estás construyendo un mejor futuro para tus hijos, para tus nietos, pero lo más importante, estás aportando en la transformación verdadera del país. Muy buenas palabras, fuertes, contundentes de lo que debemos hacer como ciudadanos. Evelyn de Miranda. Ok, la corrupción es un mal que existe en todos los países alrededor del mundo, no es exclusivamente un mal que existe en México, pero al hablar acerca de que hay corrupción en otros países y compararnos con ellos, no hacemos más que estar minimizando el problema de nuestra nación. Es muy importante que estoy de acuerdo con varios de mis compañeros panelistas respecto a los tipos que existen de corrupción, como la famosa corrupción urbana, que ya es la corrupción que nosotros como ciudadanos ejercemos día con día, como eso que comentaban de darle una mordida al tránsito. Ahí hay dos participantes, tanto el que da el dinero como el que lo recibe. Si uno de esos dos no hace su acción, entonces ahí estaríamos deteniendo un acto de corrupción. Sin embargo, nosotros solemos irnos hacia la corrupción gubernamental, la corrupción política, la corrupción corporativa, nos vamos hacia lo grande y realmente deberíamos de empezar desde abajo. ¿Qué ocurre? Pues quiero compartir brevemente la historia de Corea del Sur. Corea del Sur, después de la guerra de Corea en 1953, acabó siendo una nación devastada, económicamente por debajo de las naciones de Latinoamérica, que siempre han estado dentro de los llamados países tercermundistas, y Corea del Sur en 50 años logró terminar casi por completo con la corrupción y además convertirse en una potencia mundial. ¿Cómo lo hizo Corea del Sur? Corea del Sur invirtió en algo que para mí es la solución de todo, la educación. Pensaron que ya no iban a solucionar nada con los que estaban arriba
Y entonces le apostaron a educar a las generaciones futuras. Y ellos dijeron, en 50 años esas personas van a estar ahora ocupando cargos públicos y van a estar al frente del país. Vamos a educarlos ellos y a los que ya están, vamos a aplicarles la pena de muerte a quienes usen actos corruptos. Y de esa manera, en 50 años, Corea del Sur se transformó en lo que es hoy en día. Por lo tanto, para mí, nosotros deberíamos apostarle a la educación. ¿Por qué? Porque la educación viene desde casa. Y muchas veces nosotros, o aquí siempre van a decir, no todos, ¿no? Pero bueno, existen porque me ha tocado que si el niño viene y dice, mira papá, me encontré 10 pesos tirados en el patio y los regresé, ya luego el papá, el hermano, el primo, quien sea, ay, qué tonto eres, por no decir una palabra con P que le suelen decir a las personas honestas. ¿Para qué lo regresaste? Te lo hubieras quedado. Y así es como se va predicando con el ejemplo. Entonces, lo mejor es dejar de menospreciar estos actos de honestidad para hacer una bonita cadena de honestidad donde todos participemos. Yo en particular trabajé dentro del gobierno del estado. Fue una experiencia pésima. Terminé asqueada de todo lo que vi. Me cansé de ser una única persona dentro de varias y no poder yo sola con la corrupción. Así que entiendo el punto de vista del maestro Luis Miguel Pérez Duarte. A veces te cansas y prefieres retirarte, pero también estoy de acuerdo con el maestro Jeremías. No podemos simple y sencillamente darnos por vencidos. Tenemos que seguir en la lucha. Yo como maestra siempre trato de decirles a los jóvenes, denuncien. Es cierto que un video no va a generar justicia, pero cuando menos estamos exponiendo un acto de corrupción y ya hemos visto que muchos servidores públicos, por ser expuestos en videos o en fotografías, han sido destituidos de su cargo. Entonces, ¿podemos nosotros, sí, a través de las redes sociales, expresar un acto de corrupción? Sí, sí podemos, y también debemos irnos a las instancias que mencionaba el doctor Jeremías, porque de tantos vamos a ser muchos y ya siendo muchos vamos a ejercer presión y yo sé que en algún momento vamos a ver resultados. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Impresionante mensaje final. Estoy sorprendido porque me siento identificado con todo lo que ha dicho Evelyn. Gracias por este bonito mensaje. Y nos pregunta Marle Free, ¿que es corrupto el que sufre un asalto y no denuncia? Creo que ha dado la respuesta con tu comentario final. Sí, tenemos que unirnos todos contra la corrupción. Vamos con las conclusiones finales de Luis Miguel Pérez Duarte. Muchas gracias. Sí, en realidad es un tema muy complejo. Yo considero muy respetuosamente el comentario de mi querido amigo Jeremías Zúñiga. Es lo que debería ser, es lo que deberíamos hacer todos en realidad, pero lo que está proponiendo él es una utopía todavía en México, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántos abogados pueden o dependen de un solo asunto para llevar dinero a su casa? Entonces, lo que tenemos que trabajar muy fuerte, como bien dijo Evelyn, es en la educación. Y la educación comienza desde la casa. Si un padre, con el ejemplo, le muestra a sus hijos que es malo dar una mordida a un policía de tránsito y no lo hace, o que si es abogado y le enseña, le muestra a sus hijos que no hay que billetear a la mesa o al juez o al del archivo para que le ayuden a hacer su trabajo, o si es ingeniero, o si pago mis impuestos como debo de ser, etcétera, etcétera. Con el ejemplo en la casa y en la escuela, por supuesto, afirmar y afianzar esas ideas para hacer una conciencia social y tratar de erradicar la corrupción desde adentro, desde uno mismo. Ese es el mensaje que yo le quiero dar a todos. Personales, Luigi, una pregunta, si me lo permites. ¿Qué es utopía para ti? Es algo que la utopía es algo que deseamos que exista, pero que no existe. Es un lugar... Utopía es algo que no se ha realizado, pero que no es imposible que se pueda realizar. No Eso es la utopía. Bueno, así lo dice el diccionario. Respeto con tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Esto es para otro programa. Les prometemos que tenemos un round de boxeo. Yo lo voy a narrar con mi micrófono desde aquí arriba. Así vamos a hacer lucharas. No, yo lo explico rápido. Bueno, sí, el doc se refiere a la definición de diccionario, el maestro Luigi a la obra de Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro, efectivamente. Sí. Es correcto.
vamos a seguir para las conclusiones finales. Yo sé que nos quedamos con ganas de hablar más porque este tema de la corrupción nos pega a todos los días, y debemos de tener también un poquito de empatía para empezar desde nosotros a cambiar las cosas, poco a poco, y tal vez hacer la utopía realidad algún día. Maestro Ángelo Mateo, sus conclusiones finales. Pues mira, como decían tanto el doctor Jeremías como el doctor Emilio, mientras la ley no sea aplicada, mientras la ley sea letra muerta, pues no va a terminar la impunidad en este país. Los números son extremadamente fríos. El 0.56% de los delitos son los únicos que realmente llegan a una sentencia. Los demás no. En el ámbito del gobierno, del servicio público, está aún peor. A mí me da vergüenza que la Auditoría Superior de la Federación, en 20 años, desde 1998 hasta 2018, haya realizado 971 denuncias penales por actos de corrupción dentro del gobierno de México, y solamente 3.5% hayan sido consignados. Ahora resulta que todos los funcionarios públicos son angelitos que no tocan un peso que no les corresponde. En el Inter, México ha sido por cuarto año consecutivo el país donde más periodistas han sido asesinados, de acuerdo al índice de impunidad del Comité para la Protección del Periodista. Olvidamos todos que la corrupción, sea cual sea, en gobierno o privada, nos cuesta como país 430,000 empleos al año y 43,000 millones de pesos al país. Y recuerdo que a mí también me tocó ser el niño regañado, porque en alguna ocasión le regresé un billete de 20 pesos a los 12 años a un cerillito. Y de pendejo no me bajaron. Exacto. Y en ese momento me sentí muy mal, pero ¿sabes qué? Han pasado muchos años desde entonces y ahora me siento muy bien. Y ahora me arrepiento. Quiero que mis hijos sean así. Claro. 23 años después, quiero que mis hijos sepan que lo que no es de ellos, no es de ellos. Que ese dinero era de alguien más. Claro. Y que a mí me correspondía tomarlo. La corrupción en México nos cuesta porque genera pérdidas de eficiencia económica, pérdidas de capital económico, pérdida de capacidad de lucha en contra de la pobreza y la igualdad, pérdidas personales, pérdidas de inconveniencia, de tiempo, y hasta que no participemos todos los mexicanos desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera, para realmente atacar el problema de raíz y empezar a pensar, como lo dije hace rato, un poco más como Francia y un poco menos como Somalia, y empezar a pensar un poco menos en qué forma el gandaya no batalla, no vamos a poder no solo acabar con el problema de la corrupción, eso es lo de menos. Prácticamente todos los problemas, y en eso coincido con el presidente, nacen de la corrupción en el país. El problema es que nos prometieron que lo iban a cambiar y yo no veo que hayan hecho absolutamente nada para hacerlo. Espero realmente que el cambio venga desde abajo, venga desde el fondo de la escalera y que seamos nosotros, los ciudadanos, los que realmente comencemos a acabar con la corrupción. Totalmente de acuerdo. Creo que todos concordamos en este punto. Y vamos con la conclusión final del maestro Gildardo Liñero. Muchas gracias, Parisi. Pues, como siempre, un gusto estar conviviendo y charlando amenamente con mis compañeros, contigo, con todas las personas que hicieron el favor de sintonizarnos en este programa. Hubo muchos puntos de vista, muchas opiniones muy diversas, pero bien intencionadas, yo siento, ¿no? Abonando siempre y pensando en el mejoramiento de nuestro país. Cambiar esta idea disfuncional que tenemos sobre la corrupción. Otra cosa que quería aclarar ya para terminar, con respecto a los servidores públicos, en un principio yo dije y hablé de la ineptitud que existe en algunos servidores públicos. No estoy diciendo que todos. Yo también, como Evelyn, en algún momento fui servidor público. Yo estuve a nivel municipal y a nivel estatal también y federal. Entonces, yo siempre traté de conducirme de la mejor manera posible, de acuerdo a las situaciones que se presentaban, y pues creo que
salí avante, por lo menos en esas participaciones. Sí existen servidores públicos buenos, por supuesto que cumplen con su labor, eso es definitivo. Gente honesta la hay en todos lados, inclusive en las policías, ya lo hemos visto, policías que devuelven maletines con chorrocientos millones de pesos, o a lo mejor no tanto, pero con bastante dinero. Esto es algo, un garbanzo de a libra, pero sí existen y hay que incentivarlos, ¿no? Ahora, me refiero a estas opiniones que se vertieron el día de hoy, que fueron muy adecuados y yo creo que abonaron para, como vuelvo a repetir, para el bien de México, porque ustedes saben que no puede haber panel rico con espectadores pobres, ¿no? Eso es un hecho. ¿Cuál sería el cambio que debiéramos de hacer? Pues ya se mencionó aquí, denunciar primero que nada. En alguna oportunidad estuve yo como coordinador de prevención del delito y esa era mi labor, incentivar a todas las personas a denunciar. No tenían ninguna confianza, pero pues esa es parte de la clave para empezar a cambiar. Otra, utilizar, como decía Jeremías, que es también muy adecuado, utilizar los medios adecuados, los conductos legales adecuados para sancionar y denunciar a los servidores públicos que no cumplan con su labor. Y si los van a correr, los van a destituir o los van a encarcelar, ese ya no es cosa de nosotros, son las leyes, ¿no? La educación, como decía Luis, pero definitivamente, y esa es una labor que todos los que estamos aquí estamos cumpliendo, creo yo, cabalmente, tratando de darle a los estudiantes esta idea de que sean honestos, que sean éticos, que sean líderes naturales, que sean líderes que ponderen cosas importantes y buenas para nuestro país. Y como dice Manzanares, mi amigo Manzanares, cambiar definitivamente el paradigma. Muchísimas gracias. Muy buen cierre. Un saludo al doctor Manzanares. Le mando un abrazo donde esté. Espero que los pueda escuchar después. Y antes de cerrar con el programa, me gustaría invitar a la gente que nos acompañó el día de hoy, que estuvo comentando muchísimo en el chat, que nos compartan, que le den like, que le cuenten a la gente lo que estamos haciendo aquí en Censura Cero, porque ustedes son parte del programa. También en YouTube tenemos nuestro canal, Censura Cero, búsquenos, síganos, háganle clic a la campanita para que puedan ver cada vez que subamos un video. Tenemos videos de interés general, además de los programas. Y sobre todo, el próximo jueves habrá una plática muy padre por el maestro psicólogo David Alberto Pérez Peralta, que es experto en terapia ericksoniana, discúlpenme. 10 cosas. Amigo, ericksoniana. Repeat after you, ericksoniana. 10 cosas que debes tomar en cuenta para seguir estudiando en estos tiempos de COVID-19. Van a haber becas, un sorteo de becas por parte de la Universidad de las Naciones, en cualquier de los niveles, ya sea bachillerato, licenciatura y posgrado, y becas de hasta el 100%. Yo no sé ustedes, pero yo quiero mi posgrado al 100%, así que voy a estar el próximo jueves. Y si es su caso, como el mío, o conocen a alguien más, por favor, los dos el próximo jueves estaremos pendientes en el Facebook Live de la Universidad de las Naciones. Y por último, para cerrar el tema de corrupción, gracias a todos por sus comentarios. Hoy, como siempre, he aprendido muchísimo. Hoy, como siempre, me llevo una tarea, y esa tarea es empezar a limpiar la escalera desde abajo e irnos para arriba. Es nuestra responsabilidad social limpiar, cambiar el paradigma, cambiar la educación, cambiar el chip del mexicano y volvernos seres diferentes, seres que le hagamos respeto a nuestra cultura, a nuestra patria y que amemos a todo lo que nos rodea. Así que, ya saben, esto fue Censura Cero. Lo más importante, Parisi, no tengamos miedo de ejercer nuestros derechos. Totalmente de acuerdo. No tengamos miedo de ejercer nuestros derechos. Es el mensaje contundente del día de hoy. Y recuerden, estamos aquí siempre para enseñar, pero también para aprender. Es importante crecer juntos. Soy Estefano Parisi y esto fue Censura Cero. Esta es una emisión de crítica social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.